Buenas tardes, profesor. Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, profe, ¿cómo está usted? Hola, tía. Hola. Nosotros estamos bien, profe, ¿cómo está? Bien, igual. Hola, Hola, Xiomara. bien, profe. Hola, profe. Esperemos un poco, a ver, esperemos un minuto, a ver si se conecta el resto de los chicos y comenzamos. Ok, profe. ¿Cómo han estado? ¿Hay alguna duda, alguna cosa que les haya quedado como con ganas de aprender con respecto a lo que vimos en las últimas clases? Algo que ustedes a lo mejor hayan encontrado que quedó incompleto, no sé, con respecto a anatomía o a la utilización de los programas. Profe, a mí aún me complica hacer las manos. ¿Cómo? A mí aún me complica hacer las manos. Las manos. Ya. Yo voy a reforzar, voy a enviar al grupo de WhatsApp varios archivos que son específicos para dibujar manos, para aprender a dibujar manos. Eso los voy a enviar. Y si alguien más tiene alguna otra cosa que les haya quedado pendiente con respecto a lo que vimos en las clases pasadas, ¿alguna duda, consulta? Génesis, Hola, hola. en lo referente a la primera clase, si no me equivoco, usted pasó lo de las sombras y no me percaté muy bien de cuál era la herramienta para en el Sketchbook, en esa aplicación para bajar las sombras. Ya. Bueno, eso en el sketchbook, eso es con la opacidad de la capa. Pero viendo bueno, lo que ustedes me dicen, voy a enviarles un tutorial de cómo se utiliza el sketchbook, otro del Medieval, y imágenes de apoyo de cómo dibujar manos y ¿qué otra cosa me habías dicho, Génesis? Lo de las sombras. Ah, y las sombras. Manos, sombras. A ver si tengo y tutorial. Ya. Ya chicos, ahora habemos 15. Tamari viene llegando. Ya. Chicos, la clase de hoy va a tratar sobre cómo dibujar un paisaje, distintos tipos de paisajes y cuáles son los pasos a seguir para que su ejecución sea más rápida y tenga una mejor calidad. Vamos a ir de inmediato con nuestro programa para que puedan ver de qué se trata. Ya. Entonces, vamos con el Medieval Paint. ¿Lo pueden ver, cierto? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Entonces, lo primero, creamos una hoja en blanco y vamos con los pasos a seguir para poder realizar un paisaje o escenario. Primero, tenemos, dentro de las cosas más importantes, es que todos los elementos que nosotros vamos a colocar en el paisaje van a ir divididos en diferentes capas. Los elementos que están más lejanos están en las capas, van a estar en las capas de más abajo, ¿cierto? Y mientras más cercanos se vayan ubicando los distintos elementos en el paisaje, van a ir en una capa más arriba. Y también otra regla general que vamos a aprender es que mientras más distante está el objeto, su color es más suave. Y mientras más cercano, el color es más fuerte. Yo sé que esto no es fácil de entenderlo, así como lo estoy explicando, así que por eso vamos a ir de inmediato a explicarlo en la hoja.
Primero, para comenzar, vamos a hacer 3 ejemplos. Vamos a hacer un paisaje de día soleado, otro paisaje de día al atardecer, y el otro un paisaje nocturno. En esta primera capa, la capa 1, en esta vamos a pintar el elemento que está más alejado, que siempre suele ser el cielo. Vamos a hacer un recuadro así. No importa que no quede perfecto. Lo importante es que aprendan la utilización y el método para llegar a dibujar un buen paisaje o escenario. Entonces, con color celeste, voy a colocar la pluma mejor, para que me quede el color más parejo. Ya. Con color celeste, el cielo de día. Para el atardecer, voy a utilizar un color un poco más anaranjado. En lo que es teoría del color, chicos, el cielo siempre tiene que ir representado con un tono suave. ¿Qué quiere decir esto? Este tonito, como lo ven acá, en el cuadrado, está muy cercano al blanco. Igual que el celeste, muy cercano al blanco, yo extraigo el color y está ahí. Porque si me posiciono aquí, ¿cierto? Este color celeste que ustedes están viendo es demasiado fuerte para el tono real del cielo. Ese es un tono como para las montañas. Y en el caso del escenario de paisaje nocturno, el cielo lo representamos con un color azul marino, casi negro. Entonces, con esto tenemos lista la primera etapa de nuestra construcción de escenario, ¿cierto? Con la primera capa en la cual ubicamos todo lo que son los cielos. Entonces, creamos una nueva capa con esta herramienta que está acá abajo, que es la primera opción, que es una hojita con un pequeño doblez en la esquina. Le hago clic y aparece una nueva capa inmediatamente encima de la anterior. Y en esta voy a dibujar los elementos que están más cerca a continuación del cielo. Y es cierto, estos elementos pueden ser nubes, que las vamos a representar con color blanco por ahora. En el caso del cielo del atardecer, vamos a sacar el color y cambiamos. Vamos a dibujar un sol con un color amarillo un poco más claro. También vamos a dibujar unas nubes y la vamos a hacer del mismo color del cielo. Extraemos el color, pero vamos a buscar un tono un poco más oscuro. Y ahí sí, ya tenemos el tono para las nubes al atardecer. Estos dibujos yo los hago de forma muy rápida para que, o sea, la intención de fondo es que ustedes aprendan las técnicas de cómo aplicar los colores, cómo ordenarlo todo, más allá de cómo, de la buena terminación que tenga. Por ejemplo, no sé, si yo me pongo a dibujar las nubes, así como para que queden un lujo de detalle, ¿no? Sino que algo rápido, unas cuantas líneas. Y así va a ser todo este ejercicio. Va a ser con dibujos simples, pero con una correcta aplicación de los colores y las técnicas. Para el cielo nocturno, solamente dibujando puntitos blancos y colocándolos de forma desordenada, conseguimos imitar un cielo estrellado
con mayor o menor presión del lápiz, da igual porque hay en el cielo estrellas de distintos tamaños, unas son más grandes, otras más pequeñas. Solo con puntos voy interpretando el cielo. Entonces yo alejo, ¿cierto? Y ya tengo un cielo así, bien pintado. Entonces, aquí se está dando ya se están dando dos de las generalidades que yo les comenté al principio. Una, que cada elemento va en una capa diferente. Y segundo, que los colores de las capas de más abajo son más suaves y los de las capas que van más arriba son más fuertes. Vamos a crear una nueva capa. Y esta vez vamos a pintarle unas montañas. Extraigo el color del cielo. ¿Por qué es importante el color del cielo? Porque nuestra atmósfera está compuesta mayormente de oxígeno. El oxígeno tiene un color azul, ¿cierto? A lo lejos. Por eso el cielo se ve del color medio celeste y cuando miramos a lo lejos las cordilleras, las montañas, en vez de verlas de color verde, como realmente son, porque están llenas de árboles, las vemos de color azul. Y un color azul que es muy parecido al del cielo, un poco más oscuro, un poco más azul, y con eso ya obtenemos el color de las montañas. Entonces, primero dibujamos la silueta de nuestras montañas. De la cordillera. Y después rellenamos la parte inferior. Y pueden ver esto en una nueva capa, ¿cierto? Y con un color más fuerte, lo que va a ayudar a que nuestra vista, o la vista de cualquier espectador, interprete mejor la sensación de distancia. Entonces tenemos allí y buscamos un tono más claro para pintarle también la nieve en su parte superior. Un poco de nieve por aquí, por acá. Ahí puedo ver un poco, por aquí más. Entonces, está lista esta parte y vamos a hacer lo mismo acá. En el caso de este cielo de atardecer, yo le voy a pintar un mar. Y para el mar siempre refleja el color del cielo, pero con un tono más oscuro, un poco más oscuro. Entonces, extraemos el color del cielo, buscamos un color un poco más oscuro y estamos listos para el mar. El cual lo hacemos con una línea horizontal y después rellenamos hacia abajo con un pincel grande para hacerlo de forma rápida. Entonces, acabamos de rellenar el mar. Con el paisaje nocturno podemos hacer un paisaje sea algo más como desértico. Extraemos el color del cielo
porque vamos a hacer unos cerros, unas montañas que estén un poco lejos. Y con ese mismo tono vamos a buscar un color café o parecido al café, pero también un poco más claro. Por ahí. Y con este color ya podemos pintar una silueta. Entonces pintamos la silueta, después la rellenamos. Estamos listos, pero algo se me había pasado en la capa anterior. Voy a volver a bajar y con el blanco le voy a dibujar. No, está muy grande este pincel. Le voy a dibujar la luna. Que esta luna, no, por ahora la voy a dejar así, después vamos a colocarle nuevos detalles. Por ahí, con la goma y ahí. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos ahora de nuevo al paisaje de día soleado. Vuelvo a crear una nueva capa y extrayendo este color de las montañas, voy a dibujar unos cerros que estén más cerca. Como está más cerca, es menos la influencia que el oxígeno produce sobre su color. Por lo tanto, como son cerros de árboles, van a estar un poquito más cercanos al verde y vamos a probar si funciona el color. Está demasiado claro, así que vamos a bajar y ahí sí, este tono sí funciona mucho mejor. Entonces, los cerros, le dibujamos su contorno y lo mismo después rellenamos la parte inferior. Esta técnica también la pueden utilizar cuando dibujan en papel o en algún otro formato. Siempre comienzan por los elementos que están más lejos y después van rellenando con los elementos más cercanos. Y también jugar con los colores, ¿cierto? Que los colores de las cosas que están más lejos son más suaves y los que, de las cosas que están más cerca son más fuertes. Entonces, acá vamos a dibujar o a pintar una isla o una orilla de playa. Vamos a hacer el contorno. Con un verde que obviamente es un color mucho más fuerte que los colores que están más lejanos. Unos troncos. Y unas hojas como de palmeras. Perdón. Como ustedes pueden ver, estos dibujos no son ninguna gran maravilla, son solamente líneas que van representando lo que nosotros queremos aprender a hacer, o sea, lo que nosotros queremos llegar a hacer. Perdón. Ya tenemos las palmeras. Y por acá podríamos colocar unas dunas. Traemos el color, buscamos un tono más naranjo y más vivo, más fuerte, hacia este lado. A ver ahí. Un tono más fuerte. Entonces con esto vamos a dibujarle unas dunas. Agrandamos el tamaño.
Y tenemos las dunas listas. Ya pueden ver, hemos ido componiendo un paisaje con 4 capas y vamos a hacer la última capa. En esta capa ya voy a sacar el color. Quiero hacer un prado verde, así que me acerco más al verde. Igual como necesito que sea más fuerte, aquí en el cuadrado, si me muevo más hacia la derecha, voy a obtener un color más fuerte. Perdón, como esto. Y si me muevo más hacia el lado izquierdo, voy a obtener un color más débil. Ese es como un parámetro a la hora de ustedes ir seleccionando y buscando colores que les puede servir de mucho. Este color sí tiene un problema, que está fuerte para hacer pasto. Creo que por ahí. Por ahí sí. Ya conseguimos colocar el pasto. Y aquí vamos a ver un poco de luces y sombras nuevamente. Y en el caso de del paisaje de atardecer, vamos a colocar una palmera que esté aún más cerca. Ahí, para que tenga más elementos. Vamos a colocar un cactus. O dos. A ver, ese color está bien para la noche. Sí, está bien. Ya. Entonces, me alejo, ¿cierto? Y tenemos nuestros 3 paisajes divididos en capas. En las demás abajo están los cielos. Después vienen las nubes, el sol, las estrellas y la luna. Después tenemos montaña, mar, una cordillera. Después cerros, islas y dunas. Y, ¿cierto? Cada vez que, o sea, cada capa en la que tenemos elementos más cercanos al espectador, siempre contamos con la característica de que tienen colores más fuertes. Ahora, vamos a terminar este primer dibujo por completo, ya que lo tenemos ordenado en capas, ¿cierto? Con diferencias de colores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No se ¿Alguna entiende duda? todo. Ya. Ya, entonces, lo primero, ¿cierto? Va a ser colocar luces y sombras. Lo primero va a ser para el cielo. Vamos a bajar la primera capa. Tenemos ese color celeste. El cielo nunca tiene un solo tono, tiene varios tonos que pueden ir desde el celeste hasta el azul, pasando por el morado, el fucsia, y llegando hasta el rojo o el naranjo en el atardecer. En el día siempre hay una parte del cielo que es un poco más celeste y hay otra que es un poco más azul. ¿Cómo vamos a buscar ese azul? Lo buscamos aquí en la rueda de color sin moverse adentro del cuadrado. ¿Por qué? Porque es un cambio de color, pero no de tono. El cielo siempre es claro en el día y siempre, ahí está,
siempre es claro. Y, por ejemplo, si yo utilizo un color oscuro, un poco más oscuro, ya el cielo deja de parecer cielo, ya se transforma en otra cosa. Entonces tengo con dos colores el cielo, y para que esto se difumine bien, voy a utilizar la herramienta llamada aerógrafo. Aquí, como lo pueden ver, este pincel, perdón, aquí el color, con este hago una línea, ¿cierto?, por el borde y consigo que ese difuminado se vea del cielo, se vea natural. Entonces, tenemos listo, ¿cierto?, el cielo por ahí. Y ahora subimos a la siguiente capa, vamos a las nubes, traemos el color de la nube, volvemos al lápiz, más pequeño, el pincel, por ahí yo creo. Extraemos el color de la nube, nos posicionamos en un tono un poco celeste y celeste o gris, por ahí. Con ese color le hago las sombras a las nubes, un color un poco más oscuro, que no es tan, que no se nota tanto la diferencia. Y comienzo a dibujarle sombras a las nubes como a todos los elementos. Como yo les había explicado en la clase donde aprendimos a aplicar las sombras, siempre hay una fuente de luz. En este caso es el sol que está fuera de cuadro. Esto quiere decir que no lo vemos acá, a lo mejor está por acá arriba. Y al emitir la luz en una dirección, todas las sombras se van a proyectar en el mismo sentido al lado contrario desde donde reciben la luz del sol. Entonces le colocamos sombras, más sombras, más sombras. Entonces estamos listos con las nubes y vamos a la siguiente capa donde tenemos la cordillera. Extraemos el color de la nieve, le buscamos una sombra un poco más oscura y otra característica que también se va dando cuando los objetos se van volviendo más cercanos es que las sombras se van volviendo más negras. A lo lejos son medias azulosas por el mismo efecto del oxígeno en la atmósfera, pero al acercarse se van a ir volviendo cada vez más negras. En cada nueva capa donde tengamos elementos más cercanos, las sombras se van a ir volviendo cada vez más negras, más oscuras, más fuertes. Entonces, con colores suavecitos, ¿cierto? Las sombras lejanas, acabamos de hacer la de la nieve, ahora vamos a hacer la de la parte azul. Extraigo el color azul, busco un tono más oscuro y comienzo a pintar. Y lo importante es que coincida las sombras, porque son un mismo objeto, la sombra de la nieve con la del resto de la montaña. Para que se vea una imagen coherente. Ahí. Ahí. Extraigo el color aquí de la sombra de la montaña para rellenar acá, me faltó. Y también puedo agregarle detalles nuevos, siempre
En dibujo tenemos la opción de ir reparando paso a paso. Montaña, acá también tenemos montaña, sus sombras. Y como pueden ver, al estar trabajando en una capa diferente, puedo pasar dibujando, ¿cierto? Pintando, y no hay problema con los cerros que están más cerca. Me alejo y ya comienza a tomar volumen los objetos de mi paisaje. Vuelvo a subir una capa, ahora vienen los cerros, extraigo el color con el gotario, con la herramienta gotario, busco un color un poco más oscuro, pero esta vez tiene que ser más oscuro que las sombras que tienen las montañas, y comienzo a pintarle las sombras. Me alejo un poco para tener mejor visión. Y sí. Colocamos las sombras, pero ya que este elemento, que son los cerros, que ya se encuentran más cerca, al estar más cerca, ya se le deben de comenzar a notar ciertas características como los árboles pequeños, y esto lo vamos a conseguir con el mismo pincel pequeño, pero haciéndole alguna forma, ¿cierto?, en las orillas, con pinceladas así, o pueden ir así. Vamos a ir dándole textura como de bosque, como de que hay un bosque por ahí. Lo mismo acá. Con esas puras guatitas, ¿cierto? Uno consigue darle textura. También extrayendo el color original que tenía, ¿cierto? Extraigo, y este otro lado hago lo mismo. Mismo por acá. Vuelvo a extraer el color. Y sigo. Sigo así. Hago lo mismo con todas las demás, con todos los demás cerros. Entonces ahí va tomando forma de cerros llenos de vegetación. Esto es algo a la rápida, ¿cierto? Si ustedes desean hacer el mismo ejercicio en su casa, lo pueden hacer con mucho más calma. Sí, voy dando la forma. Vuelvo a sacar el color más claro. Siempre para que se vea natural, ¿cierto? Que se pase un poco el color hacia el otro lado, para que no se vea tan plástico, se vea más creíble, como es en realidad se comportan los colores en la naturaleza.
Saco el otro color para seguir colocándole algunos detalles. Ahí. Entonces alejamos y ya esos cerritos tienen una forma como de cerros con árboles, o se puede interpretar de esa forma a la vista. El elemento más cercano, ahora tenemos el pasto, ¿cierto? Nos cambiamos a la capa de arriba, donde está el pasto. Primero le vamos a hacer un contorno de pasto. Para que no parezca un cemento pintado de verde o una cartulina plana, para que tenga textura. Y ahí ya comienza a aparecer. Lo siguiente es aplicarle también niveles de luces y sombras. Y con el mismo color, busco un tono más oscuro y ya puedo comenzar a pintarle algunas sombras. Como es una superficie que la que el sol le pega de lleno porque es plana, la sombra se va a dibujar solamente colocando algunas líneas, sombritas que se suelen dar siempre de forma pequeña entre medio del pasto, solamente para conseguir que se vea la textura del pasto y no que se vea plano. Unas sombritas por ahí sueltas, otras todas juntas. Aquí en el horizonte de la pequeña pradera de pasto. Y tenemos lista la pradera. Ahora dejamos otro poco. Ya, por ahí. Entonces, vuelvo a extraer el color original del pasto y ahora le busco un tono más claro. Tal vez un poquito más apegado al amarillo. Y hago lo mismo. Por el horizonte, el pequeño horizonte que hay. Y aquí ya estamos consiguiendo tener la textura que es muy parecida y similar al pasto. Entonces, ahí voy a volver a la capa de los cerros porque me doy cuenta que me faltaron algunos detalles. Por ahí, por aquí. Difícil. Ya, volvemos al pasto. Y a continuación, si nosotros creemos que esto nos quedó
incompleto o encontramos que es insuficiente, podemos agregarle nuevos materiales, nuevos elementos, como por ejemplo, aquí mismo en la capa del pasto voy a extraer el color, voy a buscar otro tono de verde y voy a dibujarle un árbol, un arbusto. Primero hago la forma principal, después busco un tono más claro con el cual hacerle las partes más iluminadas, ¿cierto? Voy dándole forma así como de nubecita. Después vuelvo a extraer el color original de este arbusto para buscarle un tono de sombra, un poco más oscuro o más oscuro. Y así es como este arbusto logramos colocar este arbusto en el paisaje. Puedo usar un tono a lo mejor un poquito más claro para darle brillos que sobresalgan más. Y importante, para que esto realmente pegue en el paisaje, es extraer el color de las sombras de acá del pasto y hacerle su propia sombra sobre el paisaje, para que no quede como que está flotando en el aire. Le hacemos su correspondiente sombra y estos pastitos que ayudan a que parezca que está encima del pasto. La misma sombra del pasto, le hago una sombrita más aparte. Y ahí sí tenemos el arbusto colocado sobre el césped. Siguiendo con lo mismo, instalando elementos, voy a hacer un cerco de madera, con el cual voy a comenzar por hacerle los pilares, los cuales se van alejando y volviendo cada vez más pequeños. Ahí. Siempre, esta es una cerca de madera para que no pasen los animales de granja, vacunos, ovejas, etcétera. Importante siempre, todo elemento que nosotros agregamos tiene que proyectar su sombra en el paisaje, porque si no, parece estar hecho como un collage, no ser parte del mismo. Parece como que alguien lo hubiese pegado encima y no ser parte del mismo dibujo. Ahí, ¿cierto? Las sombras. Esta era la forma de nuestra cerca. Y así tenemos la cerca, ¿cierto? A la cual igual le falta volumen. Vamos a sacar el color. Vamos a buscar un tono más oscuro para hacerle una sombra. Ahí la tenemos. La parte de abajo. Y la parte contraria al lugar de... O sea, a la parte contraria a la cara que recibe la luz del sol. Sombra por abajo. Sombra por el costado. Lo tenemos allí. Y también le vamos a colocar un tono más claro para hacerle un pequeño brillo.
una cara iluminada. Esto ya va a darle más volumen. Pueden verlo ahí. Y ahí. Entonces ahí tenemos ya un paisaje ordenado de forma correcta. O sea, con todos sus elementos, ¿cierto? En diferentes capas. Ustedes si quieren sacar una, la pueden apagar o encender. Y también si quieren seguir agregándole más, como mayor cantidad de niveles de sombra, hacer que también colocarle mayor cantidad de niveles de luz. Estoy en la capa equivocada. Y así. ¿Se entiende, chicos? ¿Bien? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, yo por lo menos también. Ya. Y, bueno, a estos cerros, de repente, si ustedes encuentran que se ve a lo mejor todavía muy plano, pueden volver a bajar, cambiarse de capa de forma muy fácil y extraer un color, ¿cierto? Y buscarle, no sé, a lo mejor un nivel de brillo que haga que este cerro de acá cobren más vida, se vean más, aún con mayor volumen. Una parte de iluminación. O con algo de iluminación. Y, ¿cierto? Al estar hecho en capas diferentes, puedo pasar pintando tranquilamente por debajo de elementos que están por encima. Entonces ahí tenemos los cerritos que ya tienen más volumen. Y lo mismo así, puedo seguir haciendo lo mismo con las nubes, las cordilleras, etc. Acá nomás me está faltando eso. Esto último, que son estas líneas de pasto para que el paisaje se vea más, ahí sí, más natural. Ya, entonces, ahora vamos con nuestro atardecer. Nos ponemos en la capa donde están las nubes y el sol. Y para las nubes vamos a extraer el color, vamos a buscar un tono más claro, pero más amarillo también, porque va a reflejar, estas nubes van a reflejar la luz que les llega desde la dirección en la cual está el sol. Desde donde reciben la luz, que es desde el sol, es por el lado desde el cual se le proyecta la zona iluminada con este color más claro. Por ahí, por ahí. Y ahí. Y al lado contrario, lo mismo, traigo el color, busco un tono un poco más oscuro y le coloco las sombras al lado contrario. Al lado contrario. Colocar y colocar colores. El sol, para el sol podemos
con el color blanco y con el aerógrafo, darle un efecto de brillo, que a lo mejor fue muy fuerte, un poco más suave, por ahí. Ahí tenemos el sol más brillante. Voy a bajarle la opacidad. Ahí sí. Ahí tenemos el sol más brillante. Ahí sí. El sol con un pequeño efecto de brillo. Lo siguiente es, volvemos al lápiz, es pasar a la capa de arriba, donde está el mar. Sacamos los colores del cielo y empezamos a hacerlos reflejarse en el mar. Entonces se refleja el sol con una línea, ¿cierto? Con estas líneas que reflejan la superficie y las olas del mar, siempre tienen que ser horizontales. Y sacamos un color un poco más oscuro para las líneas que van en la parte del mar donde no se refleja el sol. Siempre horizontales. Y aquí estamos consiguiendo darle la textura del mar a nuestro dibujo. Y ahí está. Entonces, volvemos a subir de capa, sacamos el color del pasto y vamos a, con este color, vamos a buscarle un tono más claro para los brillos. Un tono de verde más claro. Y con este vamos a empezar a, primero, hacerle el contorno del pasto. Para empezar. Y también la forma de las hojas de las palmeras, que van a ser de color claro, las que están apuntando desde el lado, desde donde llega, o donde le llega la luz del sol. Vamos a quedar aquí, por acá. Aquí lo mismo. Por ahí. Y la última es esta que está acá. Ahí tendríamos la parte iluminada. También, como, al igual como lo hicimos en el paisaje anterior, línea, ¿cierto? Que
de pastito que le den textura de pasto a esta isla, que no parezca una cartulina o un piso de cemento pintado de verde, sino que tenga textura de que hay pasto y vegetación sobre, sobre él. Ahora extraemos ese color verde, le buscamos un tono más oscuro, un poquito hacia el azul, y comenzamos, a ver por ahí, no, no, claro. A pintarle sombras, lo mismo al otro lado, las hojas de las ramas de la palmera, la sombra en el tronco de la misma palmera, siempre al lado contrario desde donde nuestra palmera recibe la luz. Los troncos los podríamos haber hecho de color café, pero lo voy a dejar verde solo por el tema del tiempo, para que alcancemos a terminar nuestro trabajo. Y tenemos al lado contrario, ¿cierto?, la parte más sombreada. Las palmeras. Con su respectiva sombra. Y lo siguiente es hacer lo mismo aquí en el pasto, pero en esta ocasión vamos a colocarle zonas de pasto aún más oscuras, o sea, zonas oscuras aún más grandes, y esto lo vamos a conseguir con la utilización de un pincel más grande. Primero rellenamos las partes que queremos sombrear más con un pincel grande, sin miedo a que quede mal el dibujo, y después reparamos lo malo, ¿cierto?, extrayendo el color y yendo y colocándole detalles para que se vea, no se vea como pinceles grandes, sino que se vea como parte del paisaje. Mismo que acá. Extraigo el color de la sombra, también para seguir colocándole más detalles.
Y así, mezclando los colores, conseguimos obtener la textura de forma más rápida. Pero, algo muy importante, es recordar siempre que todos nuestros elementos en el paisaje generan su sombra en la dirección contraria desde donde proviene la luz. En este caso es el sol. Las palmeras y en su parte superior la sombra de sus hojas y así. Y ahí ya se ve con mayor volumen el paisaje. Volvemos a la capa de arriba, mezclamos el color, buscamos un tono más claro para la parte iluminada, que es la parte desde donde nuestro helecho o palmera recibe la luz del sol. Un tono aún más claro. Por ahí, por ahí. No, ese no. Por ahí unas líneas. Y del lado contrario, buscamos un tono más oscuro, que sea aún más oscuro, porque como es un objeto que está más cercano al espectador, necesita de colores más fuertes y mayor cantidad de niveles de colores. Desde que ahí no se entiende bien todavía, se ve como manchas, pero para que obtenga mayor realismo, le agregamos un nuevo tono de sombra más oscuro, ¿cierto? El cual no va a cubrirlo todo, solamente las partes más oscuras. Y también le vamos a agregar un nuevo tono de luces. Traemos el tono más claro y le buscamos otro tono aún más claro que pueda brillar, ¿cierto? Con el reflejo del sol. Y ahí sí, ya tenemos el paisaje un poco más claro. Hacemos unas líneas de sombra por ahí. Y también líneas de iluminación al lado contrario. Algunas. Y así. Y lo mismo acá, con el cielo estrellado, con el aerógrafo, ustedes pueden hacerle un efecto de brillo a la luna con el color blanco, le hacen una pequeña pasada alrededor y tenemos la luna con el efecto de brillo. Después pasamos a la siguiente capa, donde está nuestra supuesta cordillera, le buscamos un tono de sombra más oscuro y recordarles siempre, ¿cierto?, que en los paisajes nocturnos los tonos de sombra son mucho más oscuros.
Ahí hay una nueva sombra. Aquí hay otra. Ahí. Ahí. ¿Se entiende, chicos, cierto? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Se entiende, profe. Al menos yo, al menos. ¿Se entiende, Sí, se entiende. Ya, bien. Seguimos rellenando con sombra. Y harta sombra más bien oscuro, como es nocturno. Y aplicamos un segundo nivel de sombra, aún más oscuro, para las partes más de más abajo, donde ya no llega nada de luz. Y lo mismo acá, subimos a la siguiente capa. Le buscamos una sombra. Estas son dunas. Y las sombras siempre proyectadas al lado contrario, desde donde proviene la luz, que es la luna. Y al ser este un objeto que está mucho más cercano, va a tener mayor cantidad de niveles de luces y de sombras para que se pueda ver con mayor fuerza. Por ejemplo, este tono de sombra, le puedo buscar un tono un poco más claro, para que haya una luz dentro de la misma sombra. Mismo que acá, que sirve para hacer una diferencia con el plano de más atrás. A la misma sombra le puedo aplicar otra sombra, que esta vez podría terminar siendo casi negro, pero la sombra negra la vamos a dejar más para los cactus. Y esta zona iluminada le vamos a hacer también una pequeña zona de mayor iluminación. Y ahí tenemos. Lo mismo por acá arriba, vamos a bajar de capa, vamos a buscarle un pequeño tono más claro para estas partes donde le pega de lleno la luz de la luna. Ustedes pueden ver cómo las luces y las sombras le van dando forma a los objetos. Ustedes de repente dibujan los objetos de forma muy simple y gracias a las luces y sombras los objetos van cobrando, van adquiriendo volumen. Por ejemplo, un tono un poco más claro. Ahí. Lo mismo por acá. Lo mismo por aquí. Otro tono. Primero, todos esos tonos iguales. Eso, eso. Ahora un poquito más claro. Estos tonos para que se pueda comenzar a notar, ¿cierto? La forma, el volumen que tiene el cactus, que no es plano. Lo mismo aquí empezamos a buscar colores o tonos más oscuros para darle sombra.
Y por último, y otra fondo más oscura todavía. Porque, como ustedes saben, este es un paisaje nocturno. No sé, por ahí. Y el último puede ser negro. Y definitivamente una sombra negra. Y tenemos el paisaje nocturno, donde podemos ir jugando con las mismas sombras. Sombra también del brazo del cactus. Se proyecta sobre el resto del cactus. Y lo mismo por acá. Y así, chicos. Entonces tenemos aquí 3 paisajes diferentes. Veamos esto de acá. Tres paisajes diferentes. Uno de día, otro de atardecer, otro nocturno. Ustedes pueden obtener distintos distintos resultados utilizando los diferentes pinceles que traen los programas. Pueden hacer los mismos dibujos eh, con pinceles de acuarela, con pinceles de óleo, con lápices de madera, con lápices de tinta, con los distintos tipos de pinceles que traen los programas. Ustedes pueden obtener distintos resultados si es que lo prueban. Pero lo importante, ¿cierto?, es que aprendieran que todos los elementos van en distintas capas. Se comienza dibujando o pintando los elementos que están más alejados del espectador y después se van, bueno, y que a mayor distancia, más suaves los colores, y mientras más cercanos estén los objetos, más fuertes son los colores. Y esto, chicos, a grandes rasgos. ¿A todos les quedó claro? ¿Todos lo entendieron bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, y esto sería por hoy. Todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, me la preguntan por el grupo de WhatsApp. Y si hacen dibujo, compártanlo. Eso les quería pedir yo, que compartieran harto sus dibujos, para que yo pueda ir observando cuáles son sus falencias, en qué cosas pueden aprender un poco más, y en qué cosas ya están bien, como para no enseñar algo que a lo mejor ustedes ya dominan. Y eso, chicos, eso sería nuestra clase del día de hoy. Nos Súper buena vemos clase, hasta la profe. próxima clase. Si es que no tienen alguna pregunta, No, yo por lo menos quedó todo súper bien claro como usted lo explica, me parece súper bien. ya. Eso entonces, pues, chicos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Muchas Nos gracias. vemos, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta Que luego. estén bien, Chao. chicos. Que tengan una buena semana. Buenas Chao. Chao, notas. profe. Igual. Que les vaya bien, que les vaya muy bien.